En la crucifixión de Cristo. Mateo nos ha estado relatando en estas últimas semanas, hemos recurrido a Mateo, porque ya hemos dicho, si vamos a Juan, ya para hoy día ya estábamos en otro libro, ¿no? Pero Mateo nos está relatando la muerte de Cristo, a fin de mostrarnos la naturaleza de su muerte y ese significado valioso, maravilloso de la muerte de Cristo. Ahora, Mateo tiene eso en mente, quiere mostrarnos qué es lo que significa todos los sufrimientos de Cristo, lo que Cristo soportó, quiere mostrarnos qué es lo que significa eso, cuál es ese significado, cuál era el propósito de esos sufrimientos dentro del plan de nuestro Dios. Todo eso quiere mostrarnos Mateo, ¿no? Mostrarnos y a la misma vez respondernos. Y yo les decía que si te das cuenta, pareciera, al momento de leer Mateo, pareciera que él está está esquivando la mirada de ver a Cristo crucificado. Esa sensación te deja al momento de observar, de leer Mateo. Él está relatando los sucesos, está relatando su pasión, pero ahora que Cristo está en la cruz, pareciera que él no quiere verlo. Pareciera que tiene temor, tiene dolor, tiene angustia de ver a su maestro crucificado. Así que Mateo nos está llevando por el borde del sufrimiento de Cristo. Usted sabe que hay una película llamada La Pasión de Cristo y por muchas oportunidades muchas personas lo han usado para tocar sentimentalmente a las personas y decir, mira sus llagas, fue por ti, mira su pobrecito está sufriendo y fue por ti. Mateo no está haciendo eso. A pesar de que los sufrimientos fueron reales, porque es hombre, Lucas nos deja ver ello, incluso es hombre, verdaderamente hombre, él es el que más nos relata la naturaleza humana de nuestro Cristo. Pero Mateo no tiene tanta esa intención, él quiere mostrarnos, parece, el verdadero sufrimiento de Cristo, que aunque fue físico también y intenso en los sufrimientos y los dolores de Cristo, él todavía nos ha estado llevando así al borde de esos sufrimientos de Cristo, al borde de ese abismo del sufrimiento de Cristo, y hoy llegamos justamente a ese abismo mismo. Y notamos también entonces la semana pasada que Mateo nos llevó a centrarnos en la muerte, en el significado de la muerte de Cristo. Nos relata con gran detalle, sí, la tortura física que Cristo sufrió también, pero no tiene un detalle exagerado, pero nos detalla un poco. Más lo que hace es señalarnos los incidentes relacionados a la crucifixión, por ejemplo, las actitudes que están mostrando las personas frente a Cristo, ahí que está en su pasión y en su crucifixión. Las reacciones de estas personas que estaban mostrando horas antes de la muerte de Cristo. Y entonces, lo que está buscando es luego centrarnos en el mismo Cristo. Recuerden, pareciera que Cristo está esquivando la mirada de ver a Cristo. Pareciera que Mateo está esquivando la mirada de ver a Cristo. Y entonces viene Mateo 27, 45. Por favor, leamos todos juntos, ¿sí? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. ¿Te acuerdas que en un momento Pablo dijo, yo no quiero saber nada más? No me interesa conocer nada más que una sola cosa. Hay algo que sé, y ese algo es aquello que solamente quiero conocer. ¿Se acuerdan? ¿Qué es aquello que Pablo quería conocer más que nada y solamente eso? ¿Te acuerdas? Eso, a Cristo, pero a Cristo crucificado. Él decía eso, no quiero saber nada más
y una nada más que a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque aquí está la gloria de Dios. Bueno, veamos un poco de esa gloria, ¿no? Ya habíamos mencionado que del versículo 33 al 44 que hemos revisado la semana pasada, Mateo nos señala, nos está mostrando quiénes son los circunstantes, ¿no? ¿Quiénes son los que están rodeando a Cristo en medio de su agonía? Él nos está mostrando eso. ¿Qué nos ha mostrado? Soldados. Nos ha mostrado a Pilato también. Nos ha mostrado las turbas, las reacciones de esas personas que rodeaban la crucifixión, el juicio y la crucifixión de Cristo, en esta horrenda crucifixión de Cristo. Y luego Él nos centra la atención en Cristo y la reacción que tienen hacia Cristo, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando Mateo y lo vimos la semana pasada y las semanas anteriores. Ahora, claro que quiere también Él mostrar ese sufrimiento real, humano que está teniendo nuestro Señor Jesús. Nos está mostrando también la maldad de los corazones de estos que están actuando en contra de Cristo, pero también nos está mostrando la misericordia, porque en medio de ese sufrimiento Él está mostrando misericordia para con todos, ¿no es así? No los está destruyendo. Y ahora en estos versículos 45 y 46, es como que Él le apaga la luz a todos los demás actores y lo enciende como un reflector, lo enciende solamente para nuestro Señor Jesucristo. Él está crucificado, está solitario, ahí, colgado en un madero, se apagan las luces para todos los demás y como que solamente la luz está iluminando a Cristo, a pesar que viene un tiempo de oscuridad ahí. Y eso es lo que nos muestra a Cristo, pero también, aunque no parece estar presente, también nos muestra al Padre, qué es lo que está haciendo ahí. Ahora, increíble, porque así como dijimos que desde Génesis es un cono, hay un cono desde la creación en el Génesis, hay un cono que te lleva justo a Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, y luego de ahí se abre, pues se abre para mostrarnos justamente esto también. Esto es el punto principal también en medio de la historia redentora de nuestro Dios. Así que Mateo nos está mostrando la magnitud, cuánto amó Cristo al mostrarnos ese sufrimiento, en ese mayor tormento, en ese tormento que soportó voluntariamente y lo hizo por nosotros. Pero a la misma vez, también Mateo nos está mostrando el gran amor del Padre Celestial al entregar a su Hijo, herirlo, aislarlo, ponerlo en oscuridad y luego no responder a su clamor de angustia. Todos, creo, respondemos al clamor de angustia de un ser querido. Todos. Basta que gritan, ¡wow! Y uno sale corriendo a ver qué ha pasado. Una vez mi esposo estaba lavando en el lavadero, pues, ¿no?, detrás, y en un momento grita, ¡wow! Grita, ¿no? Y en una afuera, ¿qué era? Una serpiente. Bueno, ella había pisado la serpiente y felizmente era una jergón y no le había picado. Pisó la jergón, increíblemente parece que le pisó, pienso yo, no encuentro otra explicación, parece que le pisó cerca del cuello o por la cabeza. El asunto es que la serpiente se le como enroscó en la pierna y ella salta y grita y entonces voy y la serpiente estuvo ahí queriéndome atacar, hermano. Éntrale, pues, ¿no? Así, algo así. Y bueno, pues yo agarré mi machete. No, tú eres jergón. Reconocí que era jergón, muere, ¿no? Y la maté ahí. En otras ocasiones liberamos las culebritas que no eran venenosas, pero estas la matamos. Pero en el grito de angustia, tú sales desesperado. Aquí lo que Mateo nos muestra es que en el grito de angustia de Cristo, el Padre no acudió. ¿Se dan cuenta? Muy bien, pregúntate, ¿cuánto nos amó Cristo? Esta sociedad vive buscando amor. Cuando tienen 6, 7 años, 5 años, están buscando el amor de papá y de mamá, ¿no? Los hijos, los varones, pues su primer amor que ven es su mamá.
Las hijas, el primer amor que ven es su papá. Pero miren ustedes, conforme va avanzando, van madurando y ya tienen sus... Increíble cómo es que ha avanzado, o no es que ha avanzado, sino que cómo es que han despertado, creo, los pequeños. 6, 7, 8 años ya están pensando en el chico del salón que les gusta. ¿Ah, sí? Sí, ¿de qué salón te gusta? De la B. ¿Y tú en qué salón estás? En la A. Hay gente así, hay hasta de 4 o 5 que están ahí pensando, dice, aunque ingenuamente, pero 6, 7, 8, 9 años ya están con enamoradito, ya están con el chateo mandando, oye, me gustas, ¿quieres estar conmigo? ¿Y si probamos? ¿No? 12, 13 años ya encuentran a alguien, al cualquiera que se les apareció de su salón, a el amor de sus vidas. 15 años, ya están queriendo ya de repente hasta irse de sus casas, dejando a su mamá y su papá. Siempre el ser humano pensando en buscar amor, encontrar amor. Porque el ser humano piensa que no es amado. Pero la pregunta, incluso para el creyente ahora, ¿realmente es cierto que Dios no te ama? ¿Realmente es cierto que esa persona en la que tanto piensas tal vez es la persona que más te ama? ¿Quién es el que te ha amado más en toda la historia? ¿Cuánto nos amó Cristo? Y estos versículos 45 y 46 nos enseñan bastante acerca del amor de nuestro Cristo. Porque el sufrimiento de Cristo, la medida del sufrimiento de nuestro Señor Jesús, muestra la medida del amor que Él tiene para con nosotros. La garganta está un poquitito picando, si le subes un poquito el volumen para no poder gritar mucho. Y eso es, Cristo está mostrando aquí a través de su agonía, a través de su sufrimiento, y ahora que va a recibir el peso verdadero de la ira de Dios, Él nos muestra cuánto es que nos ama. Mateo nos lleva, ¿no? Observen, miren qué es lo que Cristo soportó, y entonces vas a poder considerar cuánto es que te amó. Claro que la crucifixión era terrorífica, claro que la crucifixión era horrorosa para los tiempos de Cristo, ahora mismo también sería horroroso en estos tiempos, pero el enfoque, ya mencioné, que el enfoque de Mateo no es mostrar tanto los sufrimientos como lo hizo Mel Gibson. Mateo está centrado en mostrar algo más fuerte, el sufrimiento verdadero. No quiere mostrarnos solamente el borde del abismo del sufrimiento. Mateo quiere llevarnos al mismo abismo y poder observar qué es lo que Cristo sufrió. Y eso es lo que hace Mateo, destaca algo distinto a los sufrimientos que Cristo estaba padeciendo y que seguramente la gente piensa, oh, los clavos, sí, sufrió los clavos, oh, las llagas, sí, sufrió las llagas, oh, los bofetazos, sí, sufrió los bofetazos. Todo eso importa, pero Mateo, como ya les dije, está centrado en mostrarnos el verdadero sufrimiento. Recuerden, es mediodía, es las 12 del mediodía aproximadamente, y sin embargo, Mateo nos dice aquí que en la hora sexta el cielo se oscureció. Toda la tierra dice que estaba en oscuridad, una oscuridad profunda, una oscuridad dramática, una oscuridad negra, una oscuridad. Mateo quiere que veamos eso. Hubo oscuridad completa a mediodía. ¿Se acuerdan? Yo no sé, creo que cuando era adolescente hubo un eclipse total, donde por unos minutos verdaderamente el cielo se oscureció totalmente, casi en el día, creo que era casi como el mediodía, se oscureció. ¿Alguien ha experimentado eso? Yo creo que, bueno, los que tienen miedo así, pero completo, casi que duró como 30 segundos, creo, oscuridad total. Bueno, aquí dice, oscuridad total, oscuridad profunda, dramática, que no lo podían olvidar. Y continuó incluso esa oscuridad hasta las 3 de la tarde, y aquí se le llama hora novena, era la manera del conteo judío, de decir, la hora novena era pues justamente las 3 de la tarde.
Ahora, cuando Mateo nos recuerda eso, que en medio de esa oscuridad nuestro Señor Jesús clama intensamente y luego va a entregar su espíritu alrededor de las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde era el sacrificio vespertino, ¿se acuerdan ustedes? Habían 2 sacrificios que se hacían diariamente, estipulados en Levítico, recordados en Números, en Deuteronomio, y decía la ley que todos los días tenía que ser sacrificado 2 corderos, uno en la mañana, a las 9 de la mañana, que era el matutino, el sacrificio matutino, y el sacrificio vespertino era a las 3 de la tarde, a esa hora. 9 de la mañana y 3 de la tarde, que era el sacrificio vespertino. Era el segundo cordero sacrificado. Eso tenía que hacerse diariamente, 2 corderos diarios sacrificados ahí en el templo. Sacrificados todos los días. Y qué curioso que cuando nuestro Cristo muere y entrega su espíritu es justamente las 3 de la tarde. ¿Te das cuenta que todo lo del Antiguo Testamento, esos sacrificios, apuntaban al sacrificio de Cristo? ¿Y qué está haciendo entonces Mateo con esto? Nos está llevando a comprender mucho más. Nos está anclando esa comprensión, esa comprensión débil seguramente que teníamos de los sacrificios de Cristo, de la muerte de Cristo, y nos está llevando a observar el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, y nos está diciendo: Cristo, aquel colgado en un madero con su muerte, Él es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento, ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento señalaba. Tantos corderos sacrificados estaban apuntando a Cristo. Cristo es el cordero, el verdadero cordero, como dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Pero no es todo. Recuerden, estos sucesos están ocurriendo entre las 12 y las 3 de la tarde, pero eso no se menciona en los demás evangelios, si te das cuenta. Eso se menciona aquí. Mateo es el único que nos va a decir estos sucesos. Y nos registra, únicamente es Él solamente el que nos registra el clamor de nuestro Señor Jesús al citar el Salmos 22.1. Por favor, quiero que vayas al Salmos 22.1 una vez más. Y tienes que recordar, por favor, tienes que recordar que el Salmos 22 es un salmo mesiánico. Aunque es David aquí el autor de este salmo, o sea, aunque es David quien está clamando de angustia, David está mezclando sus palabras con las palabras proféticas, palabras que nuestro Cristo diría en la cruz. Estos son palabras de David que apuntan a las palabras de Cristo en su sufrimiento en la cruz. Eso está claro, ¿no es así? ¿Vamos bien? Este salmo fue escrito aproximadamente en el año 1000, ponle ya, para no buscar fechas exactas. En el año 1000 antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, 1000 años. Pero este salmo se estaba apuntando hacia los sufrimientos de Cristo, porque proféticamente está relatando lo que a Cristo le iba a pasar. Proféticamente está mencionando, ha dejado registrado David aquello que ninguno de los evangelistas va a decirlo en profundidad. Pero Mateo, el único evangelista, nos lleva a este salmo y nos muestra que este es el grito de angustia de quien se mencionaba en el Salmo 22. Ese grito de angustia es de nuestro Señor Jesús. Lean lo que dice Salmos 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. 9.
Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Te das cuenta que es el clamor de Cristo? Horadaron, hicieron hueco mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Es el grito de angustia de nuestro Señor Jesús en la cruz, que 1000 años antes David nos deja ver. Y Mateo es el único que registra y que nos dice que este Salmos 22:1 son las palabras que de nuestro Señor Jesús está ahí clamando. Es como si nuestro Dios, nuestro mismo Dios hubiera envuelto todo esto en misterio, esta gran aflicción de Cristo, y pareciera que como si lo hubiera ocultado ante nuestros ojos, porque los demás evangelistas no lo muestran. Y Mateo nos dice que había oscuridad, desde las 12 hasta las 3. ¿Por qué Mateo nos dice eso? ¿Por qué Mateo nos está mostrando que hay oscuridad? Primero, hay que conocer el Antiguo Testamento y observar que la oscuridad en el Antiguo Testamento, según los profetas del Antiguo Testamento, la oscuridad era algo que acompañaba siempre al juicio de nuestro Dios. Ejemplos: Amós 8, versículo 9. Amós 8, versículo 9. ¿Qué profeta es Amós? Profeta menor. Muy bien, muy bien. Su estrellita, Benjamín. Amós 8:9. Escucha. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré las tinieblas, de tinieblas la tierra en el día claro. Interesante. Pero escúchame, Amós está hablando en términos del juicio de Dios. Si tú lees el contexto, Amós está hablando que se va a oscurecer en términos del juicio, de la ira de Dios. ¿Ve? Hablando del día del Señor, hablando del día final de la ira, donde Dios descargará su ira, Amós dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Habrá oscuridad total el día que yo juzgue, está diciendo Dios. ¿Te das cuenta? Así que la oscuridad, en palabras de los profetas, o en el caso aquí hay muchos más, muchos otros pasajes que muestran lo mismo, pero en el caso aquí de Amós, está enfatizando el terror que van a sentir las personas, los hombres malvados, al enfrentarse a la ira de Dios, al justo juicio de Dios. Por eso la oscuridad que nos muestra Mateo es una imagen que todos los profetas usan para hablar del juicio de Dios. El juicio de Dios representado con oscuridad. El hombre que se enfrente a esa oscuridad, pobre de él, miserable de él, nos dejan ver los profetas. Pero también hay una oscuridad. Esta oscuridad, nos muestra Mateo, es por otra razón más. Sabe que todo judío, porque recuerden, Mateo está escrito ¿para quién? Judíos. Sabe que todo buen judío, y que eran amantes de la lectura, iban a recordar al leer su evangelio
ese momento, en que antes del sacrificio de la Pascua, ¿se acuerdan ahí en el Éxodo? Cuando la plaga, esa plaga que precedió la matanza de los primogénitos en Egipto, ¿qué hubo? Hubo una plaga antes, la plaga de la oscuridad. ¿Te acuerdas del Antiguo Testamento? Escucha lo que dice Éxodo, versículo 10. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que se puedan palpar. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se vieron unos a otros, ni nadie se levantó de su lugar durante 3 días. Pero todos los hijos de Israel tuvieron luz en sus moradas. Recuerda, esto está ocurriendo cuando Dios va a juzgar ¿a quién? Va a descargar su ira ¿sobre quién? Sobre los egipcios. Y antes de que la descarga, ¿qué hay? Oscuridad. Así que Mateo sabe que los que van a leer este evangelio van a recordar la plaga de la oscuridad antes del juicio de Dios. ¿Qué pasó con los egipcios? Sus primogénitos murieron. ¿Qué pasó con los egipcios cuando luego, después, fueron tras los israelitas? Murieron ahogados. Antes del juicio de Dios y en pleno juicio de Dios hay oscuridad, es lo que está mostrándonos aquí, nos está recordando Mateo. ¿Ve? Pero hay algo que tal vez no te cuadra, no te encaja, porque tú dices: espérate. ¿La oscuridad precedió al juicio? Sí, pero la oscuridad precedió el juicio de hombres malvados. Los egipcios eran malvados, eran personas que no creían en Dios. La oscuridad precedió siempre al juicio de Dios con los hombres malvados. Cayó sobre el faraón, cayó sobre Egipto, pero hay un problema aquí. En la cruz, quien está debajo de la oscuridad que representa el juicio de Dios no es un rebelde, no es un idólatra, no es un enemigo de Dios. En la cruz, quien está debajo de la oscuridad es su mismísimo Hijo. El terror del castigo de Dios está sobre su propio Hijo. El juicio de Dios que impone para los malvados está siendo descargado aquí sobre el mismísimo Jesús. No sobre personas imperfectas. Es normal y natural que la oscuridad venga sobre ti y sobre mí debido a nuestras maldades y nuestros pecados. Es natural que tú y yo recibamos y seamos descargados con la justicia de Dios. La furia santa y justa de Dios sea descargado sobre ti y sobre mí. Pero en la cruz está siendo descargado sobre alguien perfecto, inocente. Y no solamente perfecto e inocente, su propio Hijo. Es su Hijo quien va a enfrentar este terror. Yo te pregunto, ¿has enfrentado alguna vez el terror del juicio de Dios? ¿Lo has experimentado en toda su furia? Yo no lo he experimentado. Y con toda seguridad te digo, tú tampoco. No, pastor, tú no sabes lo que a mí me ha pasado. No has experimentado nada del terror, del juicio y de la ira de Dios. No, pastor, mi vida es un tormento. Espérate, el infierno lo es mucho más. Me quiero morir, ya no quiero con esta vida, no sé qué hacer con mi vida. Espérate, no es verdadero sufrimiento, porque el verdadero sufrimiento, cuando Dios descargue su ira, eso ningún ser humano todavía vivo lo ha experimentado. Espérate, sí hubo uno que lo experimentó. Mientras que tú y yo lo merecemos perfectamente, el Hijo de Dios no lo merecía. Nunca hemos enfrentado toda la fuerza de la ira de Dios. Pero aquí, su Hijo solo
en angustia, está puesto en nuestro lugar, está enfrentando la oscuridad del terror del juicio de Dios. Eso tú y yo no lo hemos experimentado nunca. Así seas incrédulo, nunca has experimentado el juicio verdadero de Dios. ¿Qué significaba oscuridad? Juicio. Y el juicio de Dios sobre nuestros pecados, su ira, se desató en el corazón mismo ahí de nuestro Señor Jesús. Él actuó como nuestro sustituto. Sufrió una agonía insoportable, un dolor indescriptible, un aislamiento como tú y yo nunca lo hemos experimentado. Él fue verdaderamente abandonado por su Padre. Y en medio de esta oscuridad, en medio de su abandono, miren, esto es algo general para cada ser humano. Siempre, todos, no solamente uno, todos nosotros. Siempre hemos tenido dificultades en nuestras relaciones con nuestros padres. Hablo de papá y mamá. Siempre. Y entonces cuando pasan los años, miramos al pasado y siempre estamos añorando a nuestros padres. Quisiéramos volver a esos tiempos con ellos y de repente abrazarlos y quererlos. Pero también hay algo que siempre un hijo le duele con todo el corazón, es recibir el rechazo de su padre. Pero sabes, cualquier rechazo que pueda recibir cualquier ser humano jamás se puede comparar con el rechazo que está recibiendo Cristo. Tú y yo hemos sido malcriados de pequeños. Tú y yo hemos hecho sufrir muchas veces a nuestros padres. Tú y yo hacemos de repente todavía sufrir a nuestros padres. No somos perfectos. Pero aquí en la cruz hay alguien que jamás trajo ni una sola pizca de dolor a su padre. Y en medio de esa agonía, en medio de esa oscuridad, Jesús clama: ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿qué significa este clamor? Recuerden, es Salmos 22, esta porción. ¿Qué significa? Al citar Jesús el Salmos 22, no está siendo Jesús infiel diciendo: oh, no confío en ti, me has abandonado, malo eres conmigo. Jesús no está diciendo eso. Señor, te he servido, oh Padre, te he servido fielmente, he venido obedientemente a ti, te he servido toda mi vida y ahora esto no tiene sentido. No estoy seguro que yo deba seguir confiando en ti porque no me rescatas. No, él no es como Abraham que está dudando de su fe. Porque si lees el Salmos 22, que son las palabras de Cristo, termina con Dios reivindicando a su siervo, es decir, reivindicando a Jesús. Es más, termina con Jesús reinando sobre todos sus enemigos. Pero el clamor de Jesús aquí es real. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No está dudando de su Padre, pero sí está sintiendo claramente en ese momento el abandono verdadero de Dios. Él confía. A pesar de toda la evidencia que está viendo en su contra, él sabe que Dios lo va a reivindicar. Así que no es un clamor de sorpresa y de duda. No está diciendo: Señor, algo ha salido mal, esto no lo habíamos planeado, ¿por qué me has abandonado? Si no, esto no es algo que hemos nosotros planificado. Yo no sabía que esto iba a suceder, sálvame, y no me estás salvando. No está diciendo eso. ¿Por qué me has abandonado? Y entonces Mateo nos deja ver aquí algunas cosas. Jesús está siendo aislado de la comunión del Padre. ¿Te das cuenta de eso? Y este aislamiento es voluntario de Cristo. Jesús está citando las palabras del salmista y nos está mostrando aquí a través de Mateo que Él está experimentando voluntariamente que el Padre lo rechace porque está redimiendo a aquellos que creerían en Él.
Es como si nos diría, estoy experimentando la pérdida del rostro de mi Padre, estoy experimentando la pérdida del favor del Padre, estoy bajo su mano poderosa de furia y de ira, yo siendo su Hijo perfecto que habité en plena comunión eterna en la Trinidad, contemplando la gloria de mi Padre, y Él contemplando mi gloria, hemos estado en armonía y comunión perfecta. Y de pronto ahora mi Padre me abandona, pero quiero que sepas que lo estoy haciendo voluntariamente, porque estoy cargando lo que tú mereces. Eso es lo que está haciendo. Dejó su gloria, dejó su lugar de gloria para experimentar aquello que tú y yo, si creemos en Él, jamás experimentaríamos. Y debido a nuestro pecado. Ni siquiera era su pecado, Él no cometió pecado, Él no hizo nada. Fue sometido a dolor cuando eso te tocaba a ti y a mí. Si alguna vez te has sentido aislado, te has sentido solitario, te has sentido no amado o incluso excluido por tus padres, déjame decirte que eso no se compara a esto. No se compara a esto. Cualquier sufrimiento tuyo es ridículo comparado al sufrimiento de Cristo. Él no se lo merecía. Yo tampoco puedes decir, si te comparas entre los hombres vas a terminar con ello, pero si te comparas con Cristo, Él no lo merecía, tú sí. Pero hay que recordar lo que dice Juan también. El otro evangelista, en Juan 16:32, cuando hemos estado el año pasado en Juan 16:32, Jesús les había dicho a sus discípulos cuando lo estaban abandonando, ¿no? Les dice esto, miren, 32, que les estaba recordando antes de llegar a la cruz, antes los estaba preparando y les dice, miren ustedes me van a abandonar. Es como que Jesús estuviera diciendo, yo sé cómo está el corazón de ustedes me van a abandonar, pero ¿saben qué? Mi Padre no me va a abandonar. Leamos Juan 16:32. He aquí la hora y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero Cristo dice, mas no estoy solo, porque el Padre está, ¿qué dice? Está conmigo. Yo no sé si te conmueve eso. Porque eso Él le está diciendo a sus discípulos. Y sin embargo, Él mismo sabía que en unas pocas horas iba a llegar el momento en el que iba a lanzar su vista al cielo con su rostro en angustia. Iba a dirigir su mirada hacia el Padre Celestial que jamás lo había rechazado. Y esta vez su Padre, no estaría allí. No estaría con su favor y su gracia. No estaría con su favor y su amor, sino estaría derramando toda su ira santa sobre Jesús. Recuerden, Pablo dijo, esto es lo que yo quiero saber. No quiero saber otra cosa. Esto es lo que me importa saber. Y Jesús está en medio de ese abismo profundo de la ira de Dios, de la ira del Dios omnipotente, cuando jamás Él había cometido ni un solo pecado. Es como si Jesús a través de Mateo nos trae a este punto y nos dice, voy a enfrentar toda la furia que tú mereces, voy a soportar todo el dolor que deberías sufrir tú, voy a soportar el abandono que mi Padre, que tú deberías soportar, el abandono de Dios. Pero tú no vas a sentir nada de eso, porque yo lo voy a tomar en tu lugar. Y Él nos muestra, está solo, muriendo, y el Padre no lo salva. Así que también no solamente vemos que Cristo voluntariamente está entregando su vida para
caer bajo el justo, para caer bajo la ira de nuestro Dios, y lo está haciendo por amor por ti y por mí, pero también nos muestra que el Padre no está respondiendo. Hay una negativa de parte de Dios a responder. En el Salmo 22 nos muestra: clamo de día y clamo de noche y no hay respuesta. Dios no responde al clamor de angustia, algo que tú sí haces cuando tu hijo grita. Y aquí el verdadero Hijo de Dios grita y no es escuchado. No hay una voz en el Calvario que diga: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te acuerdas cuando Abraham sube con su hijo al monte Moriah para sacrificarlo? Y cuando ya está a punto de sacrificarlo, Abraham está a punto de bajar el puñal sobre su hijo, una voz dice: ¡Ey, no toques ya a tu hijo! Ahí nomás, no lo toques, no mates a tu hijo. ¿Te acuerdas? Y entonces hay un cordero trabado en un zarzal, y entonces es el sustituto aquí de Isaac, a quien iba a matar a Abraham. Y luego cuando el ángel de la muerte se acerca a Jerusalén, en esos días donde David, ¿te acuerdas tú que había hecho un censo el cual no debió haberlo hecho? Había censado porque él desconfió de Dios y quería ver cuál era el poderío militar que él tenía. Entonces hace este censo y Dios decide juzgar a Israel, y entonces manda al ángel de la muerte para que los juzgue, y entonces Dios dice: detente, no los juzgues. Pero aquí en el Calvario no hay una voz, no hay una respuesta que diga: ya, basta del sufrimiento. No hay eso. No hay una voz que grite desde el cielo y que diga: detengan el sufrimiento de mi hijo. No sucede eso. El Padre está enmudecido, está en silencio. Tantas veces Dios había rescatado a tantos de sus hombres imperfectos. Había rescatado a Abraham, que hoy día en la mañana comenzamos a ver un poco la vida de Abraham. Cobarde, mentiroso, hipócrita. No entregó su vida por su mujer, más bien le entregó a su mujer en manos de otros hombres para que se acuesten con él con tal de preservar su vida. ¡Qué cobarde! Sí, a él Dios ayudó en muchas ocasiones cuando clamó. Isaac, Jacob, todo Israel, todos los hombres, muchos profetas clamaron a Dios y Dios acudió a su encuentro y Dios los salvó. Pero aquí tenemos al Hijo de Dios que cuando clama no hay rescate para él. Jesús enfatiza claramente que cuando clama su Padre no responde. Señor, Señor. Padre, Padre. O Elí, Elí, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él hace eso para que tú nunca escuches: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te imaginas esas palabras en el juicio final, en el día final? Cuando después que mueras incluso, escuchar las palabras de Dios que te digan: maldito, apártate, eres hacedor de maldad, no tienes parte conmigo, y seas condenado para siempre a soportar la ira de Dios. Jesús dice: yo fui abandonado para que no lo seas tú. Él está en nuestro lugar, abandonado por su Padre. Sí, es demasiado profundo para entender. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vemos: sí, pero Él sufrió, ¿no? Espérate, es que no entendemos la naturaleza santa de nuestro Dios. No entendemos la naturaleza pecaminosa tuya y mía. Esto es profundo. El infierno descendió al Calvario ese día. El infierno bajó sobre la cruz ese día. El infierno consumió ese día con todos sus horrores a Cristo. Y Mateo nos lo está mostrando. El abandono final de Dios. Espérate, ¿qué es el infierno? Lo hemos visto en el discipulado número 2. Es narrado como fuego, tormento, aislamiento, oscuridad,
Pero aquí hay algo más que nos muestra. El infierno es el abandono de Dios. Y es triste que muchos han comenzado a experimentar eso. Desde ahora. ¿Sabes por qué no eres corregido en tus tonterías, en tus pecados? ¿Sabes por qué tal vez avanzas en ellos sin que haya estorbo? Recuerda, el infierno se manifiesta aquí con el abandono de Dios. Y eso es lo que justamente Dios hace con aquellas personas que vez tras vez escuchan su palabra, vez tras vez el mensaje les es llegado y vez tras vez siguen en pos no de Dios, sino en pos de sus propias maldades. Llega un momento en el que Dios se aparta de ellos y ellos comienzan a multiplicarse en sus maldades. Su infierno ya comenzó para ellos. Pero Mateo nos dice, Él sufrió ese infierno y ese sufrimiento por ti, por mí. Quiere que entiendas que Él está siendo abandonado por nosotros. No es un error, no es un mal cálculo, no es una sorpresa. Cristo eligió voluntariamente desde la eternidad pasada sufrir esto. Y nos está mostrando su gran y profundo amor. Ahora, si alguno se pregunta, ay, pero el pecado no es tan malo, pues, es pecadillo nomás, pecadillo chiquitillo. No, mira tú, que incluso el abandono de Dios. Miren, yo sé que no doy la talla al predicar este pasaje. No hay ser humano que dé la talla al predicar este pasaje. Pero esto es tan profundo, que Dios se abandone a su Hijo, hermanos. No puedo concebir toda una eternidad en donde esa comunión ha estado perfecta, pero en la cruz se rompe, se quiebra. ¿Tú quieres preguntarte qué tan terrible es el pecado? Pues mira, ¿qué es lo que el pecado hizo aquí con Cristo? Él no pecó, pero cargó el pecado nuestro. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo que su Padre mismo lo abandone. Si esto es lo que se necesitó para perdonar el pecado, para perdonar al pecador, pregúntate entonces, ¿cuán malvado debe ser el pecado? ¿Cuán terrible y asqueroso es para Dios el pecado que tuvo que abandonar a su Hijo y descargar su furia total sobre él? No, pero para nosotros es un pecadillo chiquitillo nada más. Un simple, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altanería, nuestra inmadurez, nuestras necedades, nuestros pecados, muchos son simples pecaditos. No estamos entendiendo nada de cuánto le costó a Cristo pagar esos pecados. Le costó su vida, le costó el abandono de su Padre. ¿Te das cuenta? Pensar que Dios va a pasar por alto tus pecados. Pensar que Dios va a levantar, así como hacen algunas personas, levantan el mueble y debajo meten la basura. Pensar que toda esa basura tuya va a estar debajo de tu mueble, así como está en tu casa. Pensar que Dios va a hacer eso, que tu inmundicia lo va a poner por debajo, lo va a cubrir, solamente le va a pasar una pintadita simple encima de la sociedad y luego nos va a dar pase para vivir con Él para siempre, bajo su cuidado, bajo su recaudo. No podemos pensar de esa manera. Dios siempre va a cobrar el castigo por tu pecado. Él va a juzgar el pecado. Y si has creído en Cristo, tu pecado no fue pasado debajo de la alfombra. Tu pecado lo sufrió Cristo. ¿Qué tan pecaminoso es tu pecado? Mira la cruz de Cristo, lo que el Padre hizo a su Hijo. Le costó al Salvador. Sobre sus lomos fue descargada la ira de Dios. Así que aquí estamos viendo una imagen de lo que merece el pecado y cuán feo es el pecado para nuestro Dios. Que aunque esté redundando, el pecado atrajo la ira de Dios, justa de Dios, sobre su Hijo. Si lo descargas sobre mí no hay ningún problema. Si lo descargas sobre ti no hay ningún problema.
es justo. Si lo descarga sobre cada ser humano, es justo. Si lo descarga sobre Mateo, sobre David, sobre Abraham, sobre Adán, es justo que Dios descargue su ira y los abandone. Pero está descargando aquí a su mismísimo Hijo, aquel quien dice Juan 1:3, creó todo el universo. Qué gran amor de nuestro Cristo. Y todo esto lo hizo voluntariamente. Lo soportó voluntariamente. Qué gran amor de este Salvador por ti y por mí. ¿Te das cuenta? Pero Mateo todavía no termina. Versículo 46. Este clamor de nuestro Señor Jesús que viene del Salmos 22 y al recordarnos este Salmos 22 nos recuerda que también el Padre está participando aquí. El Padre también está participando aquí. El Padre también está mostrando amor aquí. Espérate. ¿A quién está mostrando amor? ¿A quién? ¿A quién? A su Hijo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede Dios abandonar a su Hijo? Hay cosas que al final de cuentas no podemos responder. Está escrito en su palabra, lo abandonó. No podemos responder esas cosas. El asunto es que lo abandonó. Pero Mateo no nos está mostrando esto solo para dejarnos con preguntas. Puedes tener miles de preguntas, se lo haces al Señor, no se puede contestar todo. Pero Mateo parece que quiere que entendamos algo. Porque Jesús está enfrentando la ira del Padre en la cruz, al pesar de ser inocente. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero al decirlo, nos está mostrando que así como Él voluntariamente ha entregado su vida por amor a nosotros, hay alguien quien también no está respondiendo a su clamor por amor ¿a quién? A nosotros. ¿Te das cuenta? Y si te acuerdas, todo comenzó con el amor de Dios el Padre. El Nuevo Testamento enfatiza el amor del Padre, no enfatiza el amor de Cristo. El amor del Padre es mucho más enfatizado. Hay un versículo que te lo has aprendido desde pequeñito, Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera, no dice de tal manera amó Cristo al mundo, dice de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué ha hecho? No respondió al grito de angustia de su Hijo, más bien entregó a su Hijo en muerte en tu lugar. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está el énfasis del amor aquí? ¿En Cristo? En el Padre. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Dónde está el énfasis otra vez aquí del amor? ¿Está en Cristo? Ya hemos visto que Cristo voluntariamente está soportando la ira de Dios, pero también el énfasis está en el amor de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores, entregó a su Hijo Cristo por nosotros. Todo comenzó con el amor eterno del Padre en la eternidad. Y cuando vemos esta cruz, claro que conmueve. Jesús lo está haciendo por nosotros y nos está mostrando el amor de su Padre por nosotros. Increíble, ¿no? No nos está mostrando que el Padre se conmovió con lo que está ocurriendo ahí en la cruz. Jesús nos está mostrando, el Padre me abandonó. ¿Y cuál es la causa de su abandono? Tus pecados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y la respuesta está ahí. ¿Por qué abandonó el padre a su hijo? Creo que ya lo puedes responder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicieron los soldados, los opositores de Jesús cuando lo vieron colgado? Ese es un lunático, ese es un loco, un criminal, un fanático, un hereje, un agitador, un revolucionario. Pero eso no fue lo que el Padre vio cuando Cristo estaba en la cruz. Cuando el Padre vio a Cristo, vio a su mismísimo Hijo. La última persona que él desearía ver crucificado sería Cristo. Ni siquiera pasaría por su mente crucificar a Cristo y descargar su ira sobre él y abandonarlo. Vio a su Hijo eterno, al centro de su amor. Y está entregando su vida por personas que lo rechazarían. Un hijo glorioso eternamente, un hijo obediente eternamente. Pero ahora ese hijo está en la cruz y está soportando lo que no merecía y lo está haciendo en nuestro lugar. Seguramente este es el momento donde el Padre estaba ahí queriendo decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mueran todos, sean destruidos todos. Este es mi Hijo, a Él lo tengo que exaltar. A ustedes los tengo que juzgar justamente porque lo merecen. Pero entonces Él calla. Y más bien escucha a su hijo gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre no responde. ¿Por qué? Porque su abandono fue por ti y por mí. ¿Por qué no va a responder? Porque Él ha tomado nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Él está llevando nuestro castigo. Él se hizo pecado. Él se convirtió en el objeto de la ira de Dios, cargando tu maldición. Fue puesto bajo maldición. Fue llevado fuera de la ciudad. Fue herido, fue maltratado, fue injuriado. Y entonces ahora está recibiendo en la oscuridad el desprecio de su Padre. ¿Sabes? Este es el plan eterno de Dios para salvarte. Este es el plan eterno de Dios para que tú glorifiques a Dios por toda la eternidad. Y a veces hay que rogarte para que vengas a la iglesia. Y a veces una simple gripe te deja en tu casa. Y a veces hay que suplicarte para que vayas al discipulado. Cuando Él al final entregó su amor por ti, sufriendo lo que no merecía, y lo hizo por ti. Pero un muñero te deja en tu casa. El cansancio te deja sin leer. ¿Cuánto nos amó el Padre? ¿Cuánto nos amó el Hijo? La cruz es la respuesta. Nos salvó. Nos salvó de Él y nos salvó para Él. Nos salvó de su propia ira y nos salvó para vivir para Él, para servirle para Él. No para que vivas tu vida, no para que hagas con tu vida lo que te place. Te salvó para que vivas para la gloria de su nombre. Y escúchame por favor, porque sí me ha enojado esta semana muchísimo el hecho de que los maestros están pidiendo ayuda para evangelizar a niños y han preferido estar en otras cosas en vez de apoyar la gloria de nuestro Dios, llevando a muchos más a Cristo, preparando esto para la EBDB. No se trata de ti, se trata de su gloria. Por esto es que estás vivo. Por esto es que el Señor te va a permitir disfrutar familia, te va a permitir disfrutar de economía, te va a permitir disfrutar de repente de reputación. Pero esas son las cosas secundarias. Si estás todavía en esta tierra, es para que respondas al sacrificio que Él ha hecho por ti. Y te entregues. Jamás lo harás como Cristo. Pero te entregues y vivas para su gloria. ¿Sabes por qué? Porque te salvó de Él, no para que vivas para ti. Te salvó de Él para que vivas para Él. Te compró. Pero si todavía piensas que tus deseos, tus anhelos, tus sueños y tus deseos son más importantes, entonces, ¿dónde estamos?
Y el Padre nos muestra su amor al no responder el grito de angustia de su Hijo. Es más, hace varias veces ha ocurrido. Alguien gritó por atrás y sin saber quién era, toditos han ido. ¿Se acuerdan? En muchas ocasiones. Alguien gritó por allá y toditos los varones fueron. Bueno, no todos los varones, pero fueron. Otra vez alguien salió ahí, había problemas y salimos al auxilio. Pero aquí el Hijo de Dios eterno, santo, perfecto, que nunca cometió pecado, a diferencia de ti, a diferencia de mí, clamó y su Padre enmudeció. Y lo hizo porque estaba cargando la ira que tú y yo merecíamos. ¿Te das cuenta? Versículo 47 y 48. Pero ¿qué es lo que hacen estos testigos que están alrededor? Estos testigos no entienden nada. Espero que no sean como tú. Espero que no solamente te estés llenando la boca del Evangelio y al final no estés creyendo el Evangelio. Espero que no veas esto solamente como simple poesía. Sí, hay que entregar nuestra vida por el Evangelio y de verdad no lo estés haciendo. Que al primer sufrimiento quieres tirar la toalla, al primer problema quieres tirar la toalla. Estas personas tienen la obra de Cristo delante de sus rostros y sin embargo Mateo nos muestra que estos tienen respuestas completamente absurdas. Para esos tiempos, los judíos tenían una superstición, eran supersticiosos. ¿Se acuerdan ustedes que Elías no murió, sino que fue llevado al cielo antes de morir? Y entonces decían que una vez que un hombre justo estaba siendo perseguido y se enfrentaba a la muerte, a la agonía, a esa opresión en medio de la agonía, ellos decían que ellos podían clamar a Elías y que muchas veces Elías podría venir a rescatarlos de esa persecución. Y entonces piensan que Jesús está llamando a Elías para que venga a rescatarlo. Están malinterpretando las cosas. Están viendo, está ahí el rostro de Cristo, la gloria de nuestro Dios ahí, y interpretan mal las cosas, no entienden nada. Y el versículo 48, la compasión viene de un incrédulo incluso, ni siquiera de su propio pueblo. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: cuando contemplamos la cruz, Dios no nos pide que tengamos compasión de Jesús. La pasión de Cristo es muy bonita, la película. Pero cuando contemplamos la cruz, dice Martin Lloyd-Jones, no nos pide Dios que tengamos compasión de Jesús. Porque Jesús no es quien necesita compasión. Eres tú quien necesitas compasión si lo rechazas. Pone en palabras de Martin Lloyd-Jones: Jesús no es quien necesita compasión. Los pecadores que continúan bajo el justo juicio de Dios, son ellos quienes necesitan compasión. No mires a Jesús con compasión cuando está en la cruz. Compadécete de todos aquellos que están yéndose al infierno a recibir la ira de Dios por rechazar a este Cristo que está sufriendo ahí. O debemos compadecernos de ti, que sigues en la misma vida sin entregarte por completo a este Dios que te ha salvado, que se supone te ha salvado. Y entonces se burlan, más burladores. A ver si aparece Elías. Siguen burlándose de nuestro Señor. Ellos no entienden nada. Es que se necesita la gracia de Dios para poder entender la palabra de la cruz. Y oye, hermano, si tú no estás entendiendo aquí nada, si a ti te está ganando los pensamientos y tu mente está por la luna de Paita y estás pensando en la luz, el agua, estás pensando en cualquier cosa y no estás centrado en su palabra, en lo que está ocurriendo ahí en la cruz,
entonces clama porque estás en un serio peligro. Desespérate hoy y clama y ven a Dios clamando misericordia porque estás expuesto al infierno. Clama porque es muy posible que la ira de Dios todavía está sobre ti. Y si eso no cambia, si Jesús no pagó por ti en tu lugar, entonces significa que Dios te cobrará todos y cada uno de tus pecados y entenderás que los sufrimientos de esta vida no son nada. Entenderás que los abusos que te puedan haber causado, que los defraudes, que alguien te haya defraudado no significa nada. Que te hayan maltratado, que te hayan dejado, que te hayan abandonado, no significa nada. Porque un día te pararás delante de Dios y verdaderamente Dios te abandonará descargando su justo juicio sobre ti, que lo mereces. Pero si puedes ver con los ojos de la fe, guiado por el Espíritu Santo, que Cristo pagó tu condena, entonces entenderás que tú estás bien y que el verdadero amor que tú debes experimentar en tu vida no es el amor de los hombres, es el amor de Dios. Y entonces el amor de los hombres será bien recibido. Confía en Él, descansa en Cristo. Está siendo abandonado, fue abandonado por ti. Pero si tú no crees eso, eres tú de quien tenemos que tener compasión. Y Mateo nos muestra y nos está gritando: corre al llamado de Dios, a reconocer que eres pecador, pero que tanto te amó el Padre, que entregó a su Hijo a morir por ti en la cruz. ¿Qué debe ocurrir después de haber visto a cruz sangrando, después de haber visto a Cristo sangrando en la cruz y muriendo y siendo descargado sobre la ira de Dios en tu lugar? Pues debe surgir una adoración verdadera. Debe ocurrir en ti un arrepentimiento genuino y verdadero. Debes tener consuelo en medio de tus sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento que te está pasando no se compara al verdadero sufrimiento que Dios le causó a su Hijo, pero del cual tú ahora eres librado. Debes tener consuelo si estás afligido. Ese sufrimiento, cuando tú veas que el sufrimiento tuyo es el más oscuro, tú debes ver a Cristo. No es el más oscuro. Dios te libró del sufrimiento verdadero. Y también debemos responder predicándole a otros y enseñando el Evangelio a otros, porque si siguen rechazando a Cristo, están perdidos. Si hemos guardado resentimientos, si hemos estado caminando lejos de Él, con amarguras, miremos a Cristo. Veamos el gran amor de Dios, el Padre, por nosotros. Y el gran amor de Cristo, que voluntariamente entregó su vida por nosotros. Arrepiéntete. Vuelve a Él. Es tiempo de ver al Señor con seriedad, ¿no? Ponte de pie. Y si tú no has creído en Cristo, pues hoy tienes la oportunidad de hacerlo. No lo postergues. No, pero yo soy bueno. No, eso no se sostiene. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Lo que tienes que hacer es venir a Cristo. Creer que Él cargó tus pecados y que está muriendo en tu lugar. Y abrázalo con todas tus fuerzas, porque verdaderamente es lo único que tienes. No hay nada más en el universo. El Padre descargó su furia sobre su Hijo. Puso a su Hijo en tu lugar y si has creído en Él, te dio libertad. Y ahora te llama su Hijo. ¿Te das cuenta ese intercambio que hizo? En la cruz, en vez de ti, en vez de ponerte a ti, puso a su Hijo perfecto. Y tú, siendo culpable, fuiste liberado. Así te amó el Padre.